hoy le he titulado Saúl versus David, porque en este momento David aparece en la escena. Y vamos a ver algunas diferencias entre Saúl y David. Número 1, quiero que vayan buscando el capítulo 16 de 1 Samuel. Mientras lo buscan, ténganlo ahí guardadito. Saúl fue el primer rey de Israel, pero no el mejor. Saúl fue el primer rey de Israel, pero no el mejor. Esto es muy importante. Él dejó que la inseguridad, quiero hermano que vaya prestando atención a algunas palabras claves. La inseguridad es una de ellas. La inseguridad dominó al rey Saúl, lo cual le impidió que los planes de Dios se cumplieran en él. Una persona insegura no puede llegar a ningún lado. Tenemos que luchar con eso. Mire, usted está joven, todos los que estamos aquí estamos jóvenes, ¿verdad? Amén. Hay algo que no nos deja, tenemos sueños y queremos superar, pero hay algo que no nos deja, es la inseguridad. Eso fue lo que le pasó a Saúl. Saúl fue rechazado por Dios a causa de su orgullo y su desobediencia. Eso ya lo vimos. Otro rasgo en la vida de Saúl que lo llevó a fracasar en su vida como rey: su orgullo y desobediencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios se eligió a un rey, al rey David, para suceder a David, o para poder en vez de Saúl. Dice la Biblia que Dios envía a Belén para ungir a David a Samuel. Eso vamos a ver ahora en lo que vamos a leer. Y como Saúl sería abandonado por Dios, esto fue una situación muy difícil en su vida. David sería traído a la corte de Saúl. ¿Sabe para qué? A Saúl, dice la Biblia, que lo atormentaba un espíritu malo, porque el espíritu de Dios se había ido de él. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo aparece David en la vida de Saúl? Es que David tocaba el arpa, y cuando el espíritu malo venía sobre Saúl, tocaba a David y él se sentía mejor. Así fue como David llega a conocerse con Saúl. En el mensaje de hoy, hermanos, veremos que hay un contraste marcado entre Saúl y David. Saúl, número 1, era rey conforme al corazón ¿de quién? Del pueblo. Le temía al pueblo, lo escogió el pueblo. David era un rey conforme al corazón de Dios. Siempre se da cuenta que hay dos tipos, ¿verdad? En todo, azul, blanco, negro, ¿verdad? Hay cielo, infierno, Dios, el diablo. O sea, hay dos caminos: camino ancho, camino angosto. Y aquí hay un contraste tremendo. Un hombre conforme al corazón del mundo y un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl era conforme al corazón del pueblo. Saúl tenía el perfil que el mundo busca para un rey. Tremendo. Era alto, era joven, era hermoso y era educado. Tenía todo para poder triunfar como rey. David, sin embargo, hermanos, miren, vean una cosa. Ya vamos a entrar al pasaje. Pero Saúl fue rey así por así. No tuvo que ser preparado, ¿verdad? Fue a buscar unas asnas y de ahí se encuentra con el profeta Samuel, el cual lo unge. Pero David, nos damos cuenta que David fue preparado en el desierto por lo menos 10 a 15 años antes de llegar a ser rey. Esa preparación en el desierto lo hizo que se convirtiera en un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl fue rey por simpatía. Era un hombre alto, tremendo. David fue un rey por elección. Dios lo buscó. David era el hombre de Dios, mientras que Saúl era un hombre del pueblo. Vamos a ver ahí en el capítulo 16, 1 Samuel. Vamos a leer la palabra del Señor. Si gusta se puede poner en pie. Vamos a leer todos estos pasajes de una vez y después vamos a hablar de alguno de ellos. Dice la palabra del Señor así: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl?
habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Samuel diciendo eso. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Está diciendo Dios a Samuel. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre de la gloria, Señor Dios Todopoderoso, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos asista y que podamos, Señor, extraer la enseñanza que tú quieres para nosotros hoy. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntese, mi amado hermano, una porción de la palabra de Dios sabrosa, ¿verdad? Muy rica, muy hermosa y muy aleccionadora para nosotros. Quiero que veamos por un instante, mi querido hermano, que estos pasajes nos narran a un profeta de Dios, a un hombre de Dios como Samuel, un hombre férreo, un hombre celoso de la palabra de Dios, que cuando no se cumplía la orden de Jehová, él la hacía cumplir. Sin embargo, vemos aquí en los primeros pasajes que Samuel estaba sufriendo por la desgracia de Saúl. ¿Qué había pasado con Saúl? Dios lo había desechado. Sin embargo, Samuel en su corazón no lograba entender y todavía lloraba lo que ya Dios había desechado. Samuel amaba a Saúl. Y cuando nosotros amamos algo, nos cuesta entender cuando ya no lo tenemos, ¿sí o no? Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que poner un punto y seguir adelante. Para Samuel era difícil entender que Saúl había sido desechado por el Señor. Mira el versículo 1, dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Está bien, la Biblia dice que hay un tiempo para todo, tiempo para reír, pero si usted pasa riéndose todo el tiempo, va a pensar la gente que usted está loco, ¿verdad? Pero si usted pasa llorando todo el tiempo, la gente va a pensar que usted está enfermo. O sea, reír en el momento adecuado es
maravilloso, a mí me encanta reírme. A veces me río hasta de mí mismo. Pero a veces lloro y también me gusta. Y a veces me escondo para llorar porque disfruto llorar. ¿Cuántos de ustedes les gusta llorar? Es rico llorar, ¿no? Pero pasar llorando todo el tiempo, no. Bueno, Dios le dice a Samuel: ya has llorado a Saúl, pero ¿hasta cuándo lo vas a seguir llorando? Hermano, hay cosas en la vida que no quisiéramos que sucedieran, pero tienen que suceder y tenemos que seguir adelante, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel. Miren, cuando Dios decreta algo, aunque no lo entendamos, tenemos que sanar el corazón. ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl? La Biblia dice que hay un tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, pero también tenemos un tiempo para seguir adelante. No es cierto que cuando decimos ¿qué será de mi vida sin? Póngale usted el nombre. ¿Qué será de mi vida cuando yo ya no tenga tal cosa? ¿No? Cambiará de rumbo. Como en el teléfono, cuando buscamos una dirección en el GPS y de pronto nos salimos de la ruta, ¿sabe lo que hace el satélite? Reubica y lo va guiando otra vez de manera que vuelva a tomar la ruta. Bueno, así es en la vida. Cuando algo ya no está, pues simple y sencillamente tenemos que reubicarnos para seguir adelante, porque la vida continúa y Dios tiene un plan y tenemos que unirnos a Él. A Samuel le había dolido dar a Saúl el ultimátum de que había sido rechazado y descartado como rey. Ojo con lo que acabo de decir. A Saúl le había dolido, a Samuel, darle esta noticia a Saúl. Pero ¿sabe qué? Los verdaderos profetas de Dios dicen lo que Dios dice, aunque no les guste, aunque les duela, porque todavía seguía dolido, llorando Samuel por Saúl. Pero los verdaderos profetas de Dios no adulan. Dicen, así dice el Señor. Acuérdense que los verdaderos profetas son mensajeros de Dios. Cuando usted es un mensajero, usted no tiene un mensaje propio. Usted dice lo que le dijeron. Mire, dice fulano de tal que uno es un mensajero. Bueno, eso era Samuel. Así que la tristeza de Samuel hizo más dramático este proceso. ¿Cuál proceso? El plan que Dios tenía de buscar y de ungir a otro rey. Aquí hay una enseñanza muy grande, hermanos. Cuando Dios le dice: ¿hasta cuándo vas a seguir llorando? La enseñanza es esta: debemos separarnos de lo que Dios desecha. Samuel no quería separarse de lo que ya Dios había desechado. ¿Cuántas veces nosotros seguimos aferrados a aquello que ya no lo podemos tener? Aquí hay una enseñanza muy grande. Nuestra relación con Dios nos prohíbe relacionarnos con lo que es contrario a Él. Samuel amaba a Saúl. ¿Sabe qué? Pero amaba más a Dios. Todos los amores que nosotros podemos tener acá, filial, de hermanos o eros de matrimonio, todas nuestras relaciones son muy lindas y muy importantes, pero la relación con Dios tiene que ser la más importante. Samuel amaba a Saúl, pero amaba más a Dios. Quiero traer este pasaje de Santiago porque Samuel se estaba aferrando a algo que Dios había dicho que no tenía que aferrarse. Y Santiago dice: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Saúl no tenía por qué seguir amistado ya con Saúl. ¿Sabe por qué, Samuel? Porque Saúl era un enemigo de Dios. Nosotros ya no tenemos por qué tener intimidad con aquello que es enemigo de Dios. Dice el pasaje: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye automáticamente en enemigo de Dios.
La palabra mundo aquí incluye a todas las realidades que se interponen como un obstáculo entre nosotros y Dios. Usted sabrá qué cosas usted tiene que dejar ya y ya no seguir llorando por eso. ¿Qué cosas le apartan de la obediencia a la palabra del Señor? Usted sabrá cuál es su respuesta y el Espíritu Santo que le hable a su corazón. Le sigue diciendo el Señor a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ese era el mensaje de Dios para Samuel. Quiero hacer énfasis en esto porque más adelante vemos que Samuel llega donde Isaí y pasan los 7 hijos y no vemos que aparece el rey elegido por Dios. Pero como Samuel creía en la palabra de Dios, que le dijo, de sus hijos yo me he provisto rey, insiste: llena tu cuerno de aceite. Esta palabra, hermanos, debió haberle rebosado en el corazón a Samuel, porque sabía que Dios no había dejado al pueblo sin rey. Tenía que ir contento a ungir al próximo rey. Pero ¿sabe qué? Samuel nos muestra la faceta de hombre que también sentía temor. Dice que tuvo miedo de lo que Saúl podía hacerle en el camino. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Si Saúl supiera que voy a ungir al rey, al próximo rey, me mata. ¿Sabe lo que está pasando aquí, hermanos? Es que el desequilibrio de Saúl, el estado emocional de Saúl era ya conocido en todo Israel. Cuando una persona se aleja de Dios y empieza una vida distorsionada, poco tiempo pasa en que todo el mundo se dé cuenta de su estado de vida. Alguien dice: las noticias buenas corren rápido, pero también las malas. En este caso, Saúl ya se conocía como un hombre sanguinario. Acuérdese, hermano, que Saúl, aunque estaba desechado, todavía era el rey de Israel. Quiero decirle que después de que Dios lo desecha, Saúl todavía sigue reinando de 20 a 25 años sin el favor de Dios. Lo cual quiere decir que muchas veces podemos estar caminando en un piloto automático como cristianos sin tener una buena relación con Dios. Vemos a Samuel, un hombre de Dios, con miedo por lo que le puede hacer Saúl. Sin embargo, días atrás, ¿qué había hecho Samuel con Agar? ¿Alguien se acuerda? Lo había cortado en pedazos. Era un hombre fuerte, era un hombre de armas tomar, pero aquí tenía temor. La inseguridad de Saúl lo había convertido en un hombre peligroso. Mire, no hay hombre más peligroso que un hombre inseguro. Saúl se había convertido en un hombre así. La persona insegura es atacada por un pensamiento de inferioridad. Por eso le dije que le ponga atención a esa palabra. Cuando yo soy inseguro, usted sabe que los celos muy profundos es un resultado de una inseguridad. Y la persona insegura siempre es atacada por pensamientos de inferioridad. Yo no valgo nada, y empieza a decirse cosas en la mente. Y la inseguridad y la inferioridad han apartado a muchos grandes hombres de Dios, de su propósito, de su honor y de su llamado. Comienzan fuertes y humildes ante Dios, pero su vida termina en destrucción. Cuidado con la inferioridad. ¿Qué dice la Biblia que nosotros somos en su presencia? Dice que nosotros somos pueblo de Dios, amén. Real sacerdocio, pueblo escogido. Y Pablo dice que nosotros tenemos que tener un pensamiento de nosotros equilibrado. Nadie piense mayor o más alto concepto de sí, pero tampoco menos.
Tenemos que pensar lo que Dios piensa de mí. Ahora, si yo me mido con mi vecina, con mi vecino, con mi amigo, con la gente del mundo, ellos sí están en competencia, y le voy a decir, no se mida con ellos, va a salir perdiendo. Porque el salmista Asaf quiso medirse con la gente del mundo. El Salmo 79 dice: por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. No vienen a la iglesia, no buscan de Dios, y pasan a su lado con un tremendo carro, y usted tratando de alcanzarlo con su cacharrito. Y dice: pero ¿y este qué? Hasta que dice Asaf, hasta que entrando en el santuario, hasta que abriendo la Biblia, me di cuenta cuál será su fin. Y ahí le di gracias a Dios. Ahora, no se mida con la gente del mundo. Un creyente inseguro refleja una pobre relación con Dios. Ojo con eso. Un creyente fuerte en la palabra, hermano, no pasa nada, soy hijo de Dios, ni más ni menos. Lo que Dios dice, eso es. No importa lo que me digan en la calle. Yo sé, como decía Pablo, en quién he creído. Cuando alguien me quiere apantallar, como decimos, yo digo, está bien, yo sé en quién he creído. Y eso es suficiente para mí, para poder vivir seguro en la vida. Eso es lo que necesitamos como creyentes, hermanos. Un creyente inseguro se convierte en un esclavo del temor. Hay una alabanza por ahí que dice: ya no soy más esclavo del temor. Ah, pero está muy bonita la alabanza, muy romántica. Pero ¿es eso real en mi vida? Una persona insegura es esclavo del temor. Usted tiene, hermano, tiene que buscar en el Señor fortaleza. Finalmente a Saúl eso lo llevó a la destrucción. Una persona insegura siempre anda buscando cómo alimentar o cómo protegerse o cómo aparentar. Vamos a ver más adelante esa palabra que es muy importante en la vida de un cristiano. Dice el versículo 2 de la segunda parte: Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Esa fue la respuesta que Dios le dio a Samuel. No olvidemos, hermanos, que Saúl seguía siendo el rey, y aparte de eso estaba desesperado. Era el rey, sus enemigos lo tenían rodeado, ya Dios no le hablaba, ya con el profeta Samuel ya no tenían ningún tipo de relación. ¿Se acuerda que el pasaje anterior dice que Samuel se fue de ahí y nunca más Saúl vio a Samuel? Y más adelante vamos a ver que la desesperación de Saúl fue tal que fue a buscar una bruja, la bruja de Andor, para que le hiciera subir de los muertos a Samuel. Y ahí hay un pasaje donde cuando lleguemos vamos a que Dios nos ayude a poder entenderlo. Pero era tanta la desesperación, porque ya Dios no le hablaba, ni por profeta, ni por nada, que fue a buscar a esta ayuda que Dios había prohibido en su palabra, y que él mismo como rey había mandado a sacar a todos los brujos de Israel. Sin embargo, siempre quedan unos guardados ahí. Y algunos siervos de él consultaban, la tenían ahí escondida. Saúl estaba desesperado. Pero cuando Dios hace una elección, no hay quien se oponga a sus planes. ¿Cuál era la elección de Dios? Dios había buscado un rey conforme a su corazón. ¿Cómo se llama? David. Y aunque Saúl se oponga, no vale. Quiero decirle, hermanos, si Dios ha puesto sus ojos en usted y lo ha atraído hacia él, no tenga temor de los Saúles. Ay, porque si fulano se da cuenta que yo soy cristiano, no, porque si mi mamá se da cuenta y va a decir que yo he deshonrado su fe. Bueno, déjeme decirle, la relación con Dios no tiene que ver nada con la religión, es algo totalmente aparte. Cuando Dios hace una elección, Dios sigue con sus planes. Le dijo a Samuel le dijo exactamente lo que debía hacer. Fíjense que le dijo: vas a ir a la casa de Isaí, vas a llevar esta vaca y vas a hacer un sacrificio y vas a llamar a la familia de Isaí. Isaí, para que tengan una idea, es el nieto
de esta muchacha, de Ruth, nieto de Booz, que hace poquito hablamos de ella. Vas a ir a Belén, vas a ir a esa casa y me vas a buscar a esta familia. Ahora, no le dio detalles quién era el nombre del rey. No, solo dijo, vas a ir porque de esos hijos de Isaí yo me he provisto un rey. Ahora, mire qué interesante. Dios le da la orden, pero no le da explicaciones. ¿Cuántas veces nosotros tenemos las promesas de Dios, tenemos la orden de Dios, pero Dios no nos explica cómo va a ser? ¿Sabe para qué es eso? Para que nosotros dependamos totalmente de Él. Yo no sé qué es lo que va a pasar con mi vida mañana. La Biblia dice que tampoco me preocupen, sino que disfruten este momento. Muchas veces el saber por adelantado nos predispone en nuestro caminar con Dios. Qué bonito es no saber e ir experimentando poco a poco lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Por tanto, Samuel se fue a Belén y entró en la casa de Isaí. Vamos a ver qué pasó allí. Le dice en el 3, ve allá y llama a Isaí al sacrificio. Cuando dice Isaí, se entiende que es sus hijos también. Y yo te enseñaré lo que has de hacer. Ojo con esto. Y me ungirás, ¿a quién? Al que yo te dijere. Esta orden Samuel como que no la copió bien, porque tenía que esperar a ver los hijos y el Señor tenía que decirle, ese es. No tenía que escoger Samuel. ¿Ve? Esa es la parte interesante de ese pasaje. Y aquí tenemos que entender algo importante. Nuestro conocimiento, producto de nuestras experiencias pasadas, no nos debe llevar a adelantarnos a los planes de Dios. ¿Qué había pasado con Samuel? Ya tenía una experiencia pasada en cuanto a ungir a un rey. Ya había ungido a uno. ¿A quién? A Saúl. ¿Y cómo era Saúl? Grande, joven, fuerte, hermoso. Entonces él dijo, estas son las cualidades que tiene que tener. Cuidado con eso, porque Dios obra de maneras totalmente distintas. A veces, hermanos, el creer cómo Dios va a obrar nos hace adelantarnos o atrasarnos o frustrarnos en nuestro caminar con Dios. No, porque yo voy a llegar y va a hacer esto y así va a pasar. No, Señor, ¿quién le dijo? ¿Quién le dijo a usted los detalles de qué va a pasar mañana? Por eso la Biblia dice, no te afanes por el día de mañana, porque nadie sabe lo que va a pasar. Eso es fe, vivir el día a día. Y Samuel, vamos a ver más adelante que se adelanta, porque cuando empieza a ver a los muchachos, inmediatamente se le olvida esa orden. Jesús dijo, no os afanéis por el día de mañana, pues cada día trae su propia agenda. Mañana trae su propia agenda. No metas a Dios en tu agenda, somete tu agenda a Dios. Pastor, ¿tenemos que planear? Por supuesto que sí. Santiago nos dice que debemos planear, pero tenemos que decir, si Dios quiere. Porque hay personas que dicen, faltan 3 meses para que termine el año, 4, Dice, está bien hacer planes, pero al final tenemos que decir, si Dios lo permite, haremos esto, aquello o aquello. Me ungirás al que yo te dijere. El primer rey de Israel fue el tipo de rey que el pueblo deseaba. La elección del pueblo había fallado. El pueblo eligió a Saúl y esa elección había fallado. Ahora Dios elige a David y esa elección vamos a ver que da fruto. Jehová dijo, es tiempo de un rey para mí, conforme a mi corazón. Hermano, la vida de Saúl debe de alentarnos a nosotros, porque usted ahí sentado me está viendo a mí y usted dice, a mí me gustaría ser como el pastor, que casi que le salen alas. No, hermano, la vida de Saúl nos representa a nosotros, un hombre conforme al corazón de Dios. Ahora, usted lo estudia y dice, pero David fue más malo que Saúl todavía.
si lo vamos a comparar en los hechos, porque Saúl obedeció a medias, pero David hizo un plan premeditado para destruir a una familia. Entonces, ¿quién es mayor? Usted sabe, hermano, que aquí un castigo en las cortes se le da alta o más baja la pena, depende la premeditación. Si es un accidente, bueno, no hay problema. Pero si usted ha estado meditando paso por paso cómo va a ser, eso agrava las cosas. Bueno, David era un hombre que se sentó a planear lo que iba a hacer. Sin embargo, Dios dice que David era un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Aquí está la diferencia. Todos, de alguna manera, pecamos. Porque dice la Biblia que el que dice que no peca es mentiroso, y hace a Dios mentiroso. Ahora, esa no es licencia para usted salir a pecar. Pero, ¿qué sucede cuando una persona que es conforme al corazón de Dios peca? Inmediatamente le duele el corazón y dice: yo sé que estoy haciendo mal. El Espíritu Santo le redarguye y no espera que alguien le diga. Ese es un buen síntoma para saber si usted tiene el Espíritu Santo o todavía escucha la voz del Espíritu Santo. No hay necesidad que se lo digan, usted lo sabe. Y David era de esos. David, cuando era confrontado con el pecado, no dijo: no, porque el pueblo, no porque, no, él dijo: yo he pecado y yo merezco lo que Dios quiere darme. Y esa es la diferencia entre un pecador que no teme a Dios y un pecador que es conforme al corazón de Dios, como David. Belén, esta ciudad donde llega, era un pequeño pueblo no muy lejano de Jerusalén. ¿Quiénes vivían ahí, dijimos? Boaz y Ruth. Era, obviamente, no se sabe si vivían todavía, pero de ahí venía la descendencia. Los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, dice el pasaje, y le dicen: ¿es pacífica tu venida? A Samuel. ¿Por qué? Porque sabían lo que él había hecho al rey Agag hace poco. No es de asombrarnos que los ancianos de Belén tuvieran miedo. Y le dice Samuel: es pacífica, no se preocupen. Es más, vengan conmigo al sacrificio. ¿A quién estaba invitando? A los ancianos de Israel. La idea era no que solamente los hijos de Isaí participaran, sino que los ancianos vieran lo que iba a suceder ahí, porque Dios quería mostrarles al nuevo rey. Hay algo bien interesante aquí, hermanos, cuando él dice que viene a ofrecer sacrificio. Cuando un animal era sacrificado para expiación de pecados, no se comía nada de él, porque esos pecados, o sea, incluso había un animal que le llamaban el macho cabrío, que ponían sobre él las manos, y era un símbolo de que todos los pecados del pueblo caían sobre ese animal y lo dejaban ir al desierto, haciendo también un simbolismo de que así Dios los limpiaba por un año. Cuando venían a un sacrificio de un animal de expiación por los pecados, no se comía ningún tipo de carne del animal. Pero cuando el animal era sacrificado como una ofrenda de paz, que es a lo que viene Samuel acá, era una parte sacrificada al Señor, se quemaba, y la otra parte se la comía el sacerdocio o los que habían sido invitados. En este caso Samuel podía decidir a quién le daba qué parte. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue invitado por Samuel? Dice que le habían guardado la espaldilla para dárselo a él. Ese era el tipo de sacrificio que Samuel estaba haciendo aquí. Dice el versículo 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, aquí está el punto, hermanos, aquí está ya donde vamos a analizar si Samuel acató bien las órdenes o no. Dice el 6: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Quién? Samuel vio al primer hijo de Isaí y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. ¿En qué falló? Falló primero en que se dejó llevar por las apariencias. ¿Qué le dijo Dios? Yo te voy a decir el que es.
Pero él al verlo dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Cuando Samuel vio al hijo mayor de Eliab, pensó: este hombre sí tiene la apariencia de un rey. Pensando en Saúl, quizá es que se habrá basado en eso. Este debe ser el que Dios pedirá que unja según la mente de él. Vamos a ver qué dice el 7. Y Jehová respondió a Samuel. Interesante, ¿no? No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Lo que tú, Samuel, ves bueno, yo lo veo malo. ¿Por qué? Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Eso es bien importante, hermano. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quiero hacer una aclaración acá. Este pasaje, mucha gente lo toma como lo agarran a su manera y dicen: a mí no me interesa lo que la gente piensa, porque Jehová mira el corazón. A mí, yo lo tomo al otro lado, a mí me pone a temblar. Porque ¿de qué me sirve que ustedes piensen de mí cosas buenas si la realidad es que Dios conoce mi corazón? ¿De qué me sirve a mí engañarlos a ustedes? Que de eso está lleno el mundo. El mundo vive ¿de qué? De apariencias. Samuel cometió el error de juzgar a Eliab basado a su parecer. Usted ve que hay personas que dicen: esa persona me parece que es cristiana. A veces nos confundimos y vemos, oímos en un pasillo, ¿verdad? Ahí comprando, Dios le bendiga. Oímos por allá: por allá anda una cristiana, decimos nosotros. ¿Por qué? Porque juzgamos de acuerdo a lo que oímos. O si a veces vemos una persona, una mujer bien vestida que anda arregladita sin enseñar nada, y dice uno: mira, esa mujer a mí me parece que es cristiana, por las apariencias. Y a veces creen que las mujeres que visten más así tienen una espiritualidad. Sin embargo, Dios no es eso. Dios no mira lo que miran nuestros ojos. Dios mira el corazón. Samuel cometió ese error. Este es el mismo error que cometió Israel cuando se fijó en Saúl. Wow, grande, alto, fuerte. Saúl tenía la apariencia, pero no tenía el corazón. Hermano, qué tremendo, ¿no? Hay personas que tienen una apariencia muy linda, pero tienen un corazón muy malo. ¿Y de qué le sirve a usted? Que a usted le llamen y le digan: mire, le vamos a regalar un Mercedes-Benz del año con todos los extras. Y usted se sube al carro, lo ve, lo huele, le gusta el color, todo le gusta, pero cuando va a ponerle la llave, resulta que no trabaja. Y cuando abre, se da cuenta que no tiene motor. ¿De qué le sirve? Entonces, esas son las apariencias. Nos gusta lo de afuera. Es más, hermano, nosotros cuando compramos un carro, bueno, yo hace tiempo que lo compro, pero lo primero que nos va, no sabemos cómo está por dentro. Nos gusta la camiseta, decimos nosotros. Tiene buena camiseta. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante es el motor. Bueno, la Biblia dice que Samuel se fue por lo que veían sus ojos, pero Dios veía el corazón de Eliab. Dice: este hombre no es el que va a soportar y el que yo he elegido para que sea rey de Israel. No importa que también se viera Eliab, pues Dios dice: yo lo desecho. Y no quiero, hermano, que entiendan que los hermanos de David eran malos. No, simple y sencillamente no estaban calificados por Dios para ser rey. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Esto era una exhortación a pensar como Dios. Nunca juzguemos por las apariencias. Fíjense que Mateo 7 dice que nosotros debemos juzgar. Ese pasaje es bien tremendo, porque la Biblia dice que nosotros no debemos juzgar. ¿Quién soy yo para juzgar? No, lea bien el pasaje. Mateo 7 dice que nosotros debemos juzgar, pero con un sano juicio.
No con lo que yo creo, no con lo que pienso, sino con un juicio verdadero. Incluso los mejores hombres de Dios verán lo que está delante de sus ojos. Nosotros podemos dar una opinión, ¿verdad? A mí me gusta no sé quién se ha inventado eso, pero cuando ven una persona bien amable, así dicen, esa persona tiene bonito ángel. ¿No ha oído eso usted? Bonito ángel. Quiere decir que cae bien, que es una persona como de confianza. Sí, eso es lo que usted ve por fuera. Hay un dicho por ahí que dice que de las agüitas mansas come. Porque hay personas que se ven que no, pero a veces son los más peligrosos. Porque las apariencias muchas veces engañan. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado por las apariencias? Y pudiera yo dar algunas ilustraciones, pero nos podría llevar mucho tiempo. Pero ¿cuántas veces nos hemos equivocado por las apariencias? En mi pueblo hay un dicho que dice, caras vemos, corazones no sabemos. Ahora, este refrán no aplica para Dios, porque Dios ve caras y ve corazones. Nosotros no. Debemos entender que no podemos leer los secretos del corazón de otra persona. Eso es muy bueno, hermanos. Eso es muy bueno. Porque imagínense si nosotros pudiéramos leer lo que la otra persona está pensando, ya quizás ya hubiera dejado de predicar. Ahora, pero Dios sí conoce lo que hay en mi corazón. Y a menudo nosotros, como Samuel, solo juzgamos de acuerdo a lo que está frente a nuestros ojos. El mundo está lleno de idolatría, eso no es ninguna noticia. Pero la idolatría más grande es la apariencia externa. Yo puse ahí una definición que encontré de apariencia. Dice, ojo con eso, dice, apariencia es conjunto de características que parece poseer una persona o cosa, pero que en realidad no tiene. O sea, aparenta, parece, pero no lo tiene en realidad. Eso es lo que es una apariencia. Eso es lo que tenía el diablo, una apariencia, pero realmente no tenía lo que Dios necesitaba. Dios le dijo a Samuel, tu inclinación natural es solo juzgar basándote en la apariencia externa. Vamos al 8 porque se va el tiempo. Entonces llamó Isaí a Abinadab y le hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Cuántos van ya? Van 2. Ahora, ¿cómo supo ahora Samuel que a este no lo había escogido Jehová? Ya había, acuérdense que dijo, este es. Y el Señor dijo, no, yo no veo eso. Y cuando pasó el segundo, ¿cómo supo Samuel que ese no era? Porque dice que pasando delante de él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. ¿Sabe cómo? Lo supo con el silencio. Yo te voy a decir, no me tienes que decir cuál es. 9. Hizo luego pasar Isaí a Sama, el tercero, y dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar a Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Dios le dijo a Samuel que él había escogido a uno y no estaba ahí. Ahora había una cosa bien interesante. ¿Dónde estaba el rey que Dios había elegido? Samuel le hace una pregunta a Isaí y le dice, ¿estos son todos tus hijos? Y aquí, hermanos, aquí me gustaría quizá un tema para otro día. ¿Por qué Isaí no incluyó a David dentro del grupo de sus hijos? Y hay toda una enseñanza ahí que no me gustaría meterme hoy. Pero David no fue llamado dentro del grupo de los hijos de Isaí. Ahora, vamos a ir más adelante. El 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Aquí hay algo bien importante, hermanos. David fue un pastor de ovejas.
Algunos piensan que la familia de David, la familia de Isaí, no eran muy adinerados, porque si no, siervos hubieran hecho ese trabajo, sino que fue David quien se encargó de ese trabajo, un trabajo muy humilde. Y aquí hay algo interesante, porque quien sería el rey sería una persona que sería fiel en las tareas pequeñas. Dice la Biblia: en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Fue fiel David cuando lo mandaron a guiar esas ovejas, y eso cultivó su corazón para que más adelante fuera el pastor ya del pueblo de Dios. Acuérdese, hermano, no importa lo pequeño, lo insignificante que usted haga hoy, si somos obedientes, Dios nos promueve. Dios realmente dice que el que es poco en lo fiel, el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Esto muestra el poco valor que tenía David dentro de su propia familia. Y como le digo, hermano, si usted puede investigar un poco, estudie un poco el porqué. Quizá un día de esto vamos a tener una enseñanza de eso. Primero, su padre ni siquiera lo mencionó por su nombre. Esto tiene que llamar la atención. Segundo, ni siquiera había sido invitado a la celebración. Y tercero, solo fue llamado a presentarse porque Samuel insistió en eso. Dios a menudo, hermanos, escoge a gente que nadie consideraría para hacer su obra, para que así todos sepan que es la obra del Señor en la vida de cada uno de nosotros. 12. Envió pues por él y le hizo entrar. Mire, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, aquí se cumple la palabra: levántate y úngelo, porque este es. David tenía una apariencia agradable, dice este pasaje, pero no se veía como Saúl, como un hombre fuerte, no se veía como un guerrero, porque cuando vemos más adelante que David va y pelea con el gigante, Saúl le dice: ponte mi armadura. ¿Y qué pasó? Se veía como esa caricatura de Cantinflas, ¿no? Cuando va con la armadura, dice: yo no puedo con esto, y se quitó eso, y dice que con una honda y una piedra pudo vencer al filisteo. Lo cual quiere decir que aunque era hermoso, aunque era de buena apariencia, no se veía como un hombre fuerte, fiero. Quizás se veía más que todo como un hombre tierno, ¿verdad? No sabemos qué edad tenía David en ese momento. Lo único que sí se sabe es que era muy joven. Hay un historiador, Josefo, dice que David tenía por lo menos 10 años cuando le sucedió esto. Otros creen que tenía 15, pero no más de 10 o 15 años. Es seguro decir que estaba en ese rango de edad. Miren lo que dice el 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Esto es bien importante, hermanos. El Espíritu Santo venía y se iba en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo morará para siempre en el corazón de los verdaderos creyentes. La elección de David nos muestra que no necesitamos ser famosos o prominentes para ser un pueblo conforme al corazón de Dios. Quizá usted nunca vaya a salir en la revista de los 50 rostros más hermosos del mundo o de los Estados Unidos, no importa. No importa. Para ser un hombre conforme al corazón de Dios, usted no necesita ser famoso. No tenemos que ser respetados e incluso agradarle a otros para ser un pueblo conforme al corazón de Dios. No necesitamos tener estatus, influencia o poder, respeto o aprobación de hombres
o grandes responsabilidades para ser un pueblo conforme al corazón de Dios. Conclusión del mensaje en esta tarde. ¿De dónde sacó David su corazón? Que esta es una pregunta. Era un joven, 10 años, y aquí pongan atención los padres. Porque dice la Biblia, yo me he buscado un hombre conforme a mi corazón, dice Dios, pero era un niño. No era un hombre estudiado que había ido al seminario, no, porque a veces cuando pensamos en David como el hombre conforme al corazón de Dios, creemos que es un hombre hecho ya. No, Dios había buscado a ese hombre que era un niño. La pregunta es, ¿quién moldeó el corazón de ese niño? ¿Quién trabajó para que su corazón sea conforme al corazón de Dios? Esa es una tremenda pregunta, ¿verdad? ¿De dónde sacó David su corazón? Evidentemente de pasar tiempo con Jehová, número uno. Pero alguien lo inició en ese camino. ¿Quién le enseñó a David acerca de Jehová? Usted sabe que Ruth, dice el hermano, es posible, su abuela. Usted sabe que de la mamá de David no se habla. Y solo para darle un bocadito, David dice en el Salmo 51 que en pecado lo concibió su madre. Y el hecho de que no lo incluyan en el grupo de estos legítimos hijos de Isaí también nos deja preguntas. ¿Qué pasaba con él? Algunos creen que le pasaba lo que le pasó a Jefté. ¿Se acuerdan de Jefté? Que fue hijo de Galaad, pero con una prostituta. Sin embargo, David, en la palabra de Dios, él no hace mención del nombre de su mamá, pero sí hace mención de ella. No del nombre, sino de ella. Alguien lo inició en ese camino. David no dice nada de su padre, de su madre, pero 2 veces en los salmos se refiere a su madre como sierva de Jehová. Salmo 86, 16 dice: mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de quién. No menciona su nombre. Salmo 116, 16 dice: oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo tuyo soy. ¿Hijo de quién? Hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Probablemente fue la consagrada madre de David quien derramó sobre él un corazón lleno de amor y devoción por Jehová. Qué importante nuestros hijos. Qué importante guiarlos en el camino del Señor. Y quizás fue ella la que le dio el fundamento para construir su propio caminar con Jehová. Como Timoteo, ¿se acuerdan? Dios usó a la madre de David como a la familia de Timoteo para poner sobre él una gran fe. Segunda Timoteo 1:5, y con este versículo vamos a finalizar. Trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti, diciéndole Pablo a Timoteo, un joven también, pastor, la cual habitó primero en tu abuela Loida. O sea, fue la abuelita. Tiene razón el hermano decir que Ruth puede ser que lo influyó. Y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es posible que el corazón de David haya sido construido por la guianza de una buena madre. Amén. Y haya producido un hombre joven conforme al corazón de Dios. A veces creemos que queremos servirle a Dios, pero cuando ya estemos ancianos, ¿verdad? No, hermano, yo creo que el joven que entiende y que Dios le ilumine y dice, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo creo que esa es la bendición más grande que le puede pasar a un joven. Hijo mío, si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Y como yo dije al principio, que aquí solo somos jóvenes, amén, entonces usted también
Cierre sus ojos por un momento. Y dígale: Padre, gracias por haberme traído a este lugar. Gracias por haberme hablado, Señor. Y gracias, Señor, porque aún, Señor, estoy a tiempo de construir un corazón conforme al tuyo. Simplemente necesito humillarme delante de ti. Y necesito reconocer que tú eres más alto que yo, que tus pensamientos son mejores que los míos, que tu voluntad es mejor que la mía, y que tú eres el que me da la vida y sustento. Padre, te doy gracias en esta hora por tu palabra. Y te pido, Señor, que me ayudes a no adelantarme a tus planes y a esperar que seas tú quien me indique lo que tengo que hacer por medio de tu palabra. Porque sé, Señor, que tú deseas guiarme. Y yo sé, Señor, que tú lo haces a través de tu palabra. Señor, ayúdame a ser fiel. Y ayúdame, Señor, a parecerme más a David. Ayúdame, Señor, a humillarme delante de tu presencia. Y ayúdame, Señor, a reconocer que no es tan importante lo que otros piensan de mí, que lo más importante, Señor, es lo que tú ves en mi corazón. Que ante ti, Señor, yo no puedo escapar. Te pido que me perdones y que me ayudes a seguir caminando de acuerdo a tu voluntad. Padre, en tus manos ponemos este tiempo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.